ya son muchas las personas que me acercan. Bernardo, ¿quién tú crees que ganará las elecciones presidenciales? Donald Trump erosionó la institucionalidad de Estados Unidos, pero hay una franja electoral muy volátil que junto con las alianzas son las que deciden elecciones. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy, como todos los viernes, tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido, Bernardo. Muchísimas gracias. ¿Lo puedo felicitar en público? Sí, está bien. Bien. Bueno, señores, estamos de regocijo porque nuestro apreciado Gustavo acaba de ser seleccionado como Premio Nacional de Cuento. En el concurso de literatura del Ministerio de Cultura. Felicidades, realmente. Muchas gracias, muchas gracias. Sentí una tremenda emoción cuando usted me compartió esa noticia. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los que me han felicitado. Y yo invito a los colegas y las colegas a buscar ese libro de cuentos porque es bueno el libro, muy bueno. Es decir, es una premiación meritoria y dada porque lo merecía, valga la redundancia. Muchas gracias. Realmente. Bien. Y saludamos a nuestros amigos, amigas televidentes. Sí, gente que nos sigue siempre, gente muy leal, a todos agradecemos muchísimo. Y los comentarios que no siempre uno tiene tiempo y oportunidad de responderlos todos, pero agradecemos mucho. Bueno, ahora hubo un comentario. Gracias a Dios hubo algunos que empezaron a defendernos, ¿verdad? Pero nada. Pero ya a mí... Nosotros no somos fascistas. Nunca en la vida a mí me habían llamado farsante. Nosotros no somos... Por tratar el tema de la frontera dominico-haitiana y la cultura. Contrario a gente como esa, nosotros creemos en la libertad y le permitimos expresarse y todo. Lo triste es cuando no se discuten argumentos. No. Sería bueno discutir argumentos para alimentar el pensamiento. Esa es la falacia ad hominem. O sea, no se tiene argumento, entonces se ataca a la persona. Pareciste un obispo tú ahí. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? Dígame usted. Vamos a hablar de política hoy. Sí, la política no descansa nunca, siempre es un tema. La política, compay. Exactamente. Tú sabes que hay amigos, amigas que siempre le están pidiendo algunos Sugieren temas. Y a veces le están pidiendo la opinión a uno sobre algunos temas. Y ya son muchas las personas que me acercan. Bernardo, ¿quién tú crees que ganará las elecciones presidenciales? Sobre ese tema. Del 2004. Eso siempre la gente está pensando. Entonces, yo voy a hablar de ese tema hoy. O sea, ¿de qué condiciones se dan para que un partido o un candidato gane? La pregunta que me han hecho, ¿quién ganará las elecciones? Entonces, ¿cuál es mi análisis? Y específicamente la de 2024. La de 2024. Pero es un reto muy importante, vamos a ver. Sí. Lo primero, ¿cuál debe ser la perspectiva de análisis de este tema? No puede ser el catastrofismo de pensar que el país se está derrumbando, que se está derrumbando un partido, que se están derrumbando opciones, ni mucho menos el proselitismo de uno alinearse. Tú oyes mucha gente, nosotros vamos a ganar, va a ganar tal candidato, los políticos, pero eso es parte de una estrategia de campaña. Sí, yo siempre he dicho que los políticos, igual que los abogados en estrado, son vendedores, en el sentido de que te venden una idea. Y nunca un vendedor dice lo contrario de su producto o de su servicio. Error en términos de... El vendedor siempre dice si te va a vender algo que eso es lo mejor. Entonces el político es igual. Entonces, como ni usted ni yo somos militantes políticos, no nos vamos a montar en ese camión. No. De decir que tal candidato va a ganar como parte de una estrategia de campaña. Vamos a analizar entonces. Ni tampoco vamos a hacer extrapolación de decir, bueno, como en el 1990 sucedió algo similar, y ahora va a suceder lo mismo. Las coyunturas siempre son que Balaguer salió del gobierno y en el 86 retornó. Por tanto, fulano de tal puede retornar porque Balaguer retornó.
esos son análisis simplistas que no, porque son escenarios, contextos diferentes, juegos de intereses diferentes. Entonces, uno lo que hace es que analiza son tendencias, escenarios, pero no se puede presuponer ni anticipar conclusiones, mucho menos un escenario VICA. Yo sé que tú me vas a preguntar, ¿y qué es un escenario VICA? Vamos a ver. Con fe corta. Vamos a ¿qué significa VICA? Es un concepto moderno de análisis de riesgo que existe, donde la V se refiere a volatilidad. Volátil. Volatilidad. La I de incierto. Volatilidad, incertidumbre será. Incertidumbre. Sí. La C de complejo y la Complejidad. A de ambiguo. Y A, ambigüedad. Wow. Entonces, vivimos volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. VICA. Ese es el escenario que vive el mundo de hoy. Y tú estás viendo cómo se van moviendo en países los resultados electorales. El más reciente, a veces de un extremo al otro. El más reciente, el de Colombia. Colombia, sí. Entonces, esta sigla busca sintetizar el estado actual de las cosas en el mundo a través de esos términos que de alguna manera todos lo sentimos, lo vivimos, lo padecemos, lo palpamos, lo verificamos, hasta en la misma vida personal. Ese es el escenario del mundo moderno. La volatilidad se refiere, en este concepto del mundo VICA, se refiere que los cambios son cada vez más veloces. Los cambios no son lentos como en la década de los 50 del siglo pasado, de los 60. Que duraban a veces decenios y no se veían muchos cambios. No se veían muchos cambios. Dinámica muy inestable, de impermanencia, que uno está creyendo que determinado partido político permanecería por muchos años y de un momento a otro se derrumba, desaparece, y los ciclos son cortos de los procesos. Tú no estás experimentando en esta época ciclos largos, cada vez más se estrechan los ciclos de los cambios. La incertidumbre de situaciones imprevistas, guerra de Ucrania, inimaginable que íbamos a estar en esta época. Y la misma pandemia. Y la pandemia del COVID, y así vamos a seguir viviendo situaciones inciertas que impactan la dinámica social, política, cultural, económica, fenómenos naturales, fenómenos políticos, fenómenos económicos. Resultados imprevistos que tú te quedas frío, como por ejemplo la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, fueron unos resultados que tú no te imaginas. Sorprendieron a mucha gente. Y el tipo de presidente, y el lenguaje y el discurso de ese presidente, el erosionamiento de la institucionalidad como símbolo de referencia mundial de los Estados Unidos. Donald Trump erosionó la institucionalidad de Estados Unidos. Es complejo porque para tú analizar tiene que ver múltiples dimensiones, múltiples problemas. Vivimos un exceso de información que corre rápida y relaciones múltiples. Y la ambigüedad porque hay demasiados discursos, demasiados corrientes, demasiadas escuelas filosóficas, antropológicas, políticas, económicas, múltiples herramientas para tú interpretar fenómenos y que muchas veces tú te ves en un contexto de ambigüedades. Nuevas teorías y nuevos modelos para pensar el mundo. Ese es el escenario. Esa es la parte, digamos, conceptual de por qué uno no puede decir tal candidato va a ganar unas elecciones. No es tan fácil hacer esa predicción. Porque el mundo de hoy es un mundo así, un mundo VICA, un mundo muy volátil. Vamos a una primera pausa. Ahora vamos a ver en la segunda parte datos estadísticos que también sirven para entender eso que hemos hablado perfecto. primeramente. Bien.
muchas gracias. Vamos entonces a esta pausa y volvemos, Bernardo. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Bernardo Matías, el hombre de los viernes, nos está hablando de un tema interesante. ¿Quién podría ganar en 2024? Sí, entonces lo que estamos diciendo, 2024 es un mundo ambiguo, de volatilidad, de incertidumbre, y ya hay datos históricos en términos electorales que explican algo de esto que estamos diciendo. Voy a agarrar 3 periodos, 2012, 2016, 2020. 12, 16 y 20, Sí, vamos a ver. ojalá que podamos ponerlos en pantalla. Bien, ahí está, Sí. ahí está la tabla. Yo puse PRD, PRM, PRD, me disculpan los colegas del PRD y del PRM. Ya no son lo mismo, ¿no? Sí, no son lo mismo, pero en términos históricos hay un Venían de ahí, desprendimiento como sí. y la parte electoral tiene un proceso de traspaso gradual del PRD al PRM. 2012, el PRD... Ahí no existía el PRM todavía. No, el PRD... que tuvo de candidato a Hipólito. Como partido solo, que tuvo a Hipólito, sacó un 42%. Y con aliados, un 46.95%. El PLD, un 37%. El aporte de los aliados al PRD fue de 4.82%. El PLD, 37.73%. Y los aliados, como partido. Y con los aliados, un 51%. Los aliados le aportaron 13.48%. O sea que en ese momento, de partido a partido, el PRD tenía más fuerza que el PLD. Correcto. De partido a partido, en el 12. Sí, de partido a partido. En el 2016 se da un cambio brusco. Ya ahí el PRM. Sí. Ya nació el PRM en el 14, me parece. El 9 de septiembre del 2014. Sí, ya ahí no era PRD. Nació, ahí el PRD, al contrario, fue aliado con el PLD. Correcto. Sí. Y por eso tú vas a ver que hubo un 11.5% de aporte de los aliados al PLD. Ahí hubo un descenso brusco, 26.82% del PRM. Dato, las divisiones debilitan. Divisiones y un partido que prácticamente fue una cosa que de manera rápida. Pero esencialmente las divisiones, sí, ¿no? Sí, ya sí. llevaba 3, 4 años. Llevaba 4 años ya. Y, no, si fue en y el con 14, los aliados sacó un Bernardo, 2 años. Si fue en el 14 que se fundó y fue en el 16. Sí, cierto. 2 años. Los aliados le aportaron al PRM un 8.16%. El PLD ahí tuvo un salto cualitativo significativo, que 50.22% solo sacó, es decir, que pudo haber ganado las elecciones solo. Ahora, hay que hacer una matización. El hecho de que un partido en su boleta tenga ese porcentaje no quiere decir que todos son de ese partido, sino que hay gente que prefirió votar por ese partido. Porque en las elecciones, Gustavo, esos votos no son militantes de ese partido. Por eso. No. A eso lo voy a analizar más adelante. Sí, porque tú eres candidato y te apoya el Partido Verde, Rojo. Entonces yo digo, me gusta Bernardo, pero me voy por el rojo. El fenómeno de la volatilidad. Exactamente. Cuando tú de 37% das un salto a un 50%, es bastante significativo. Eso te habla de volatilidad en términos electorales. Y después el PLD en el 2020 saca un 32%, casi un 33%. De un 50 a un 33, 4 años después, volatilidad electoral, 37, 50, 32, el PRM 46, 34, 52, y así sucesivamente. La Fuerza del Pueblo, como partido en las elecciones pasadas, sacó un 5.7%, y con la alianza, especialmente los aportes del Partido Reformista, sacó un 8.90%. Los aliados le aportaron un 3.2%.
Y si lo vemos, ahí están en números absolutos, lo voy a obviar para entrar entonces a analizar algunos fenómenos que dan estos datos. El primer fenómeno es la volatilidad del electorado dominicano. En el país hay un patrón donde hay un núcleo estable, donde los partidos tienen un voto duro de ellos, pero hay una franja electoral muy volátil que junto con las alianzas son las que deciden elecciones. Esa masa electoral que se va moviendo, que no tiene una lealtad plena y absoluta a un partido, junto con las alianzas, ese es el núcleo esencial de las elecciones. Y normalmente... Perdón, ¿se ha podido situar en qué porcentaje está esa masa de voto, digamos, fluctuante? Puede hacerse, pero yo no hice el ejercicio. No lo hiciste ahora, no bien, lo hice. Muy bien, sigamos. Lo que sí te dice que normalmente el partido que está en el poder tiende a arrastrar a esa masa fluctuante y a las alianzas. Porque las alianzas están dadas sobre la base de elementos oportunistas. Quien le ofrezca más poder. Sí. Se mueven hacia... No es por identidad ideológica ni identidad política. Quienes menos tú te creías en República Dominicana que podían aliarse, se han aliado. Es decir, tú has visto alianzas del diablo y Dios, los o entre demonios diferentes. Dios es difícil encontrar en esas batallas. Sí, es verdad. No vale lo que dice. Entre diferentes demonios. Sí. Bueno. Latino Barómetro dice algo muy interesante, que lo leímos en uno de nuestros programas, pero lo voy a retomar en el 2018. Los tiempos de aplausos para los gobiernos se han terminado en América Latina. Muchos cambios de un año a otro. Los pueblos son más exigentes ahora. Todo está sujeto a revisión permanente. Mundo Vica es lo que está diciendo. Todo está en revisión, evaluación. Los electorados ya no dan cheques en blanco y están permanentemente revisando sus decisiones, especialmente la clase media. Sí, que es la que no espera vivir de un empleo en el gobierno. Usando el poder del voto y las bases de la democracia para encontrar mejores Sobre eso de la clase media, el padre Alemán, recuerdo que en un curso una vez nos dijo que por eso Santiago y el Cibao votaban de manera más independiente, porque era la región que dependía menos de un empleo público y fluctuaban mucho. Siempre Santiago ha sido una incertidumbre para los partidos. El que gana ahora fácilmente pierde en la próxima elección. Otro punto tiene que ver con la valoración de los partidos y la adhesión. Vimos que el 83.6% no confía en los partidos en República Dominicana. Pero eso no se transfiere a la figura del presidente. El presidencialismo, la adhesión al presidencialismo es muy fuerte. Y pese a esa falta de confianza en los partidos, el sistema de partidos en República Dominicana sigue siendo fuerte, moviliza mucha gente e influye en la sociedad y en la toma de decisiones. Entonces, tú puedes ver en unas elecciones un descontento con el gobierno, con la gestión de gobierno, pero la gente tiene una alta valoración del presidente. Como que exonera al presidente. Eso ha sido una constante histórica. Eso se veía siempre, sí. Entonces, tú no te puedes confundir en que hay una alta valoración del gobierno y creer que por esa alta valoración te va a ir bien, o al revés. Entonces, ningún partido, el otro elemento que arroja esos datos es que ningún partido ha podido ganar por sí solo. Las alianzas han sido determinantes. El PLD ha sido el que mejor partida ha sacado de las alianzas. Evidentemente, duró 20 años en el poder y manejó muy bien el tema de las alianzas. El tercer elemento que hay que tomar en cuenta es, en estos datos, que las rupturas o divisiones impactan negativamente a los partidos. Partido que se divide, procesos electoral inmediato arroja una disminución significativa de los votos y de posicionamiento electoral. En esa perspectiva de análisis, evaluemos el PRM. Tenemos una nueva pausa. Cuando volvamos, entonces entramos en esa parte.
Sí. Atención, evaluar primero PRM. Bien, vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías. Entonces tú decías, vamos a ver PRM. De cara a las elecciones de 2024, fortalezas y áreas restrictivas. El PRM, fortaleza que tiene, no se avisoran divisiones significativas. Hay descontentos, pero esos descontentos, el sistema político clientelista de la República Dominicana se encarga de calmarlo, pero no se avisoran fragmentaciones. Controla el poder del Estado, que implica el presupuesto, los medios de comunicación, tiene muy buenas relaciones con los poderes fácticos, nacionales e internacionales. El Estado está en manos de grupos poderosos empresariales, visible, muy evidente. La buena imagen y posicionamiento del presidente, es decir, el presidente tiene una buena imagen a nivel nacional e internacional. Y un dato, que más del 40% de los hogares pobres de la República Dominicana tienen la tarjeta Solidaridad. Son elementos que electoralmente tienen un papel predominante. Que inciden. Sí, y el PRM tiene desde el poder la posibilidad de fortalecer y ampliar, profundizar la persecución a la corrupción para debilitar a los contrarios. Son puntos de fuerza en términos de poder. Fuerza restrictiva. Su perspectiva está muy condicionada por el comportamiento de la economía. Esa es la espada de Damocles del PRM. Estamos en una gran crisis. Estamos en una gran crisis con tendencia a una recesión mundial, de acuerdo a lo que se proyecta. Son raros los gobiernos que ganan elecciones en medio de crisis. Bueno, lo vimos con la pandemia. Prácticamente no sobrevivió ninguno de los que hicieron elecciones en ese tiempo. Por eso la principal amenaza del PRM es la volatilidad y la incertidumbre económica, que puede implicar disminución de las remesas e incluso hasta un aumento de los intereses por bonos, préstamos, porque cuando tu clasificación en la certificadora de riesgo disminuye, eso incrementa los intereses automáticamente. Aunque aquí ahora ha estado subiendo la clasificación. Pero te estoy diciendo como amenaza. Una posibilidad. Y eso incide en que no disponga de los recursos para sus políticas de inversión social, el impacto en la calidad de vida de la gente, especialmente en la clase media, con la inflación. Otra cosa que tiene el PRM, pero con dinero lo resuelven, es una débil estructura partidaria a nivel territorial. El PRM se ve que es un partido de pocas raíces territoriales. No, porque es que se está construyendo ahora, no tiene las raíces. Yo no sé si es porque se está construyendo ahora o es una concepción nueva de partido, una concepción que cree más en los partidos virtuales de los medios que de partidos con base territorial. No sé, es una concepción. Pasemos a los otros para que no se nos vaya el tiempo. El PLD, Fortaleza, el proceso de reestructuración organizativa le está yendo bien, parece, le está permitiendo recomponer su fuerza, cuenta con un liderazgo experimentado en términos electoral, la diversidad de su liderazgo interno como tal, tiene raíces en la población, echó raíces, experiencia en el manejo de los procesos electorales y algo que no ha sabido aprovecharlo como partido después de salir del gobierno, tiene una impronta de logros en su gobierno que podrían convertirla como parte de su discurso político de diferenciación. Fuerza restrictiva, el bacalao a cuesta de la corrupción. Es un bacalao ahí que lleva encima. La actuación defensiva. En política, el que actúa a la defensiva no gana. Tiene que ser todo el tiempo Tiene que estar a la ofensiva. Pero ahora están ellos a la ofensiva, ¿no? Sí. Amenaza de una nueva división o, si no división,
de una disgusto interno. disgusto. Se ve claramente que Abel Martínez no está preparado para perder. Si él pierde va a venir con un discurso segurito, escríbelo. Y si se fue para Fuerza del Pueblo, se sepulta ahí. Porque él va para una organización de un caudillo, que cuando desaparezca el caudillo, esa organización. No, obvio que él no será candidato de Fuerza del Pueblo. Bueno, puede negociar una vicepresidencia. Bien. Pero no va a ser candidato nunca. Tú ves, mientras esté Leonel vivo. Del PLD puede ser más fácil. ¿Y tú no le das ninguna fortaleza a Fuerza del Pueblo? Está en tercer lugar, estoy analizando el PLD. Y parece que el tiempo no nos va a dar. Pero rápidamente. La de Fuerza del Pueblo. Fortaleza, sí. Aparece haciendo la mayor oposición En estos momentos. en este momento. No está siendo tocado por el gobierno y además es una organización política nueva que la gente en medio de un deterioro económico y en un deterioro del PLD pueda darse un desplazamiento hacia la Fuerza del Pueblo como tal. Ahora, ¿cuál es el gran problema de Fuerza del Pueblo? Que su crecimiento se daría a costa de los dos grandes partidos. Tienen que estar, tiene que haber fragmentación, debilitamiento profundo en esos grandes partidos, o de una masa electoral indecisa en la cual Leonel tiene una tasa de rechazo muy alta. La tasa de rechazo de Leonel anda entre el 60 y 62%, y sobre todo en la misma clase media todavía. Entonces, cuando tú tienes que tu escenario de crecimiento es los indecisos, tasa electoral, tasa de rechazo muy alta, que se desestructure el PLD y el PRM, cosa que no se ve a primera vista. Son improbables. No muy probable. Me dice que Fuerza del Pueblo tendrá un crecimiento, pero no para colocarse como una organización electoralmente que pueda ser ganadora de unas elecciones. Bien. Y además no gana solo. El PLD no gana solo. Ningún partido. Ni Fuerza del Pueblo gana solo. Solo si el PLD y Fuerza del Pueblo se unen, podría haber un cambio de escenario radical. Pero de lo contrario, lo que se puede avisorar, si no hay una crisis económica profunda, es que se dé un escenario similar a las elecciones pasadas. Bien, muchas gracias, Bernardo, por este análisis. Esperamos que ustedes vean no solo la presentación que Bernardo hace aquí, siempre muy didáctica, sino esos documentos que él prepara, muy bien hechos, que colocamos en la página junto con el video de la entrevista. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.